Bendito sea nuestro Dios. Vamos a leer la Haftará que está en el libro, el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Primera de Reyes, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 12. Dice así, ¿llegaron todos? Dice así, en los últimos momentos de su vida, al menos eso dice mi versión, ¿no? En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón, su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal como está escrito en la ley de Moshe. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y comparten y se comportan ante mí con veracidad, y todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab. Perdón, se me salió. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruyá, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter. Los mató y con ellos desató una guerra sangrienta en tiempos de paz. Con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barzilai, el Galadita. Quiero que los sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. En cuanto a Simei, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayim, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría. Pero ahora Él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer, aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Y David cayó en el sueño eterno como sus padres y fue sepultado en su ciudad. 40 años reinó en Israel, de los cuales 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Amén. Quiero que sepan que, no sé, me late el corazón fuerte, rápido. Sí, estoy nervioso. Pero estoy nervioso porque realmente, no porque tenga temor ni miedo, sino porque realmente quiero que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. No quiero que sean mis emociones. Podemos ver aquí un paralelismo entre varios que vamos a ver con la parashá. Por ejemplo, Génesis 50:24, Joseph también está a punto de morir y llama a sus hermanos. ¿Sí o no? Ariel, ¿vos me podés hacer el favor? Cuando yo diga un versículo, los chicos lo van a pasar ahí. ¿Vos me lo podrías leer? Bueno, gracias. Joseph llama a sus hermanos también, ¿no es cierto? Y le dice... ¿Qué le dice? No, bueno, ahí. Yo estoy a punto de morir, pues sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Ahí Joseph también, en un paralelismo al mismo momento en el que David está
traspasando el reino a su hijo, Joseph le está recordando a sus hermanos que está por morir y las promesas que Dios hizo a Israel. Amén. Lo que me llamaba la atención, y hoy lo hablábamos con César en la mesa, que es nuestro invitado de todos los Shabbat, hasta que venga su esposa y ya vamos a estar al lado ahí a la hora de encender las velas en las dos casas cantando la Shalom Aleichem. Pero bueno, lo que me llama la atención es que David le dice algo a Salomón, le dice esto apenas arrancamos a leer, le dice, yo estoy por recorrer la senda de todos los mortales. O sea, le está diciendo que va a morir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Le dice que está por morir. Y le dice, ánimo y pórtate como todo un hombre. Ten valor y sé hombre, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver, yo recuerdo mi época de joven, de niño, o de joven, cuando tenía algún miedo, algún temor, los padres o la gente mayor nos sabía decir, sí, hombre, comportate como hombre. ¿Alguna vez alguien le dijo eso? ¿Escuchó esa expresión? Comportate como hombre. O bien, algunos padres eran muy lastimosos, muy lastimadores, no lastimosos, y solían hacer expresiones como la que dijo Ariel, no seas marica, hacete hombre, comportate como hombre, ya deja de llorisquear. ¿Alguien escuchó eso? Pero David no le está diciendo eso a Salomón. Los padres, nuestros padres, o mi papá, o algunos varones que yo conocí, sí decían eso a sus hijos. Porque para ellos la hombría era ser macho, es saber encarar todo con las fuerzas. Pero, en este caso, David no le está diciendo esto. Y después le dice, para podamos entender qué es lo que estaba diciendo David, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. ¿Alguien conoce los mandamientos aquí? ¿Alguien conoce los mandamientos? Salomón los conocía, seguro. ¿Sí o no? Pero le dice algo. Le dice, cumple los mandamientos del Señor y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas. Bueno, ahí hay una cosa es conocer la Torá, una cosa es conocer los mandamientos del Eterno y otra es seguir sus sendas. ¿Cómo? Practicarla. Lo que le está diciendo en realidad es pon por obra lo que has aprendido. Pon por obra los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Cumple sus leyes, sus preceptos, tal como está escrito. Y así prosperarás en todo lo que haces. O sea que no basta con conocer la Torá. No basta con estudiarla todas las mañanas. Hay que practicarla, andar en sus sendas. ¿Sí o no? Y entonces, así prosperarás en todo lo que hagas. Y eso me lleva a José, a Joseph. Me recuerda la parashá, porque él conocía los mandamientos del Eterno, los llevó a la práctica. Los llevó a la práctica. Fue íntegro en sus caminos. Conoció la senda, caminó por las sendas del Altísimo. Por eso pudo mantenerse en santidad. Por eso es que pudo, a pesar de la escuela del sufrimiento, del dolor, pudo soportar y salir victorioso y ser llevado al lugar donde Dios lo quería llevar, porque tuvo que aprender. Y caminar con las sendas del Altísimo, por la senda y guardar sus mandamientos, tiene que aprender a amar, aprender a perdonar. ¿O acaso no perdonó a sus hermanos? ¿No tuvo que aprender a perdonar? ¿Qué acaso no se habrá sentido dolido de lo que le pasó? Pero sí,
tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos. Entonces fue exaltado porque él aprendió a andar en las sendas y del Eterno. Y David le está diciendo esto: sé hombre, pero no hombre como el sistema lo dice, sino sé un varón o busca ser un varón a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Es Yeshua, nuestro Redentor, quien fue obediente. ¿A qué? A los mandamientos del Eterno y a su llamado. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso es lo que le estaba diciendo David a su hijo Salomón. Y eso es lo que el Eterno me hablaba hoy. Y realmente por eso mi corazón late, lo hablábamos con César en la mesa, porque yo quería empezar con esto y después hay otro contraste, porque vimos que Joseph, cuando sus hermanos vienen y le dicen, fíjate que papá dijo que no nos vaya a lastimar, ¿no? O sea, que nos perdone por lo que hicimos, con temor y con miedo, y él les dice, bueno, que ya los había perdonado y todo lo que estudiamos la parashá hemos leído. Pero aquí vemos que él nos está enseñando que debemos perdonar, la misericordia, y aquí David le está diciendo a Salomón, fíjate que es lo que me hizo Joab, y fíjate qué es lo que vas a hacer. Le dice, fíjate lo que vos vas a hacer, le dice, en palabras, estoy parafraseando, ¿no? Pero le dice, cortale la cabeza, más o menos. Pero si esta semana aprendimos de perdonar a los que nos hacen daño y aprender de los que nos hicieron daño. Pero claro, como estábamos hablando con César, había que entender quién era este varón. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Lo tenía con Salomón. Y Joab fue un general del ejército de David. De hecho, si leemos Samuel, podemos ver que Joab lo apoyaba en todo. Él era fiel a David. Incluso fiel al punto de que cuando David le dice, se fija en Betsabé, le dice, fíjate, cuando vayas a la guerra, ponelo Urías, ponelo a Urías en el frente de batalla para que cuando vengan el ataque, ahí quede. Y él lo hace. O sea, está viendo que es algo que no se tiene que hacer, pero lo hace. Era fiel. ¿Sí? Pero, y vemos que todas las batallas que lo llevaron a David a consolidar su reino, Joab estaba ahí presente. Pero también podemos leer, si leemos Reyes, si leemos Samuel, vamos a ver que él desobedece 3 veces, claramente en la escritura, a David. La primera vez mata a Abner, otro general del ejército que apoyaba al ejército del rey Saúl, cuando mueren Jonatán y Saúl, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema porque nos vamos a ir largo, pero sí quiero decir que este general hizo un pacto con David para entregarle el reino completo, porque él tenía una autoridad sobre unas tribus que apoyaban al hijo del rey Saúl, a Isboset, que se llamaba, ¿verdad? Y él viene, cuando se entera que va a ver a David, lo mata. Hace una estrategia así y lo mata. Después, cuando Absalón, el hijo de David, está huyendo, no tiene orden de matarlo. Si leemos podemos ver que no tienen orden de matarlo. Pero él, ¿qué hace? Lo mata. Y después David designa como general de su ejército a un varón llamado Amasa, que estaba apoyando a Absalón, ¿verdad? Entonces Joab, de una u otra manera, ¿qué hace? Lo mata. No era necesario, ¿verdad? Entonces, como hablábamos con César, claro, ahí está que nosotros podemos pensar que David está pagando mal por mal, pero en realidad no está pagando mal por mal. Está haciendo la justicia de Dios. ¿Por qué? Y ahora vuelvo a donde íbamos. Porque este varón, este Joab, era tan poderoso, era un general poderoso, que tenía poder, o sea, hasta le hablaba al rey en forma autoritaria. Y podía levantarse en contra. De hecho, ya se había levantado a apoyar a otro de los hijos de David en el reino.
este varón podía levantarse y hacer que el reino de Salomón no prosperara, porque tenía autoridad para hacerlo, la gente lo seguía. Por eso aparece tantas veces en la Escritura, lo podemos ver, ¿verdad? Y podía ir en contra del propósito. Y además de eso, había cometido asesinatos. Y sabemos que lo que le pasaba a los que cometían asesinatos, según la Torá. O sea que David, en cierta manera, no estaba pagando mal por mal, estaba haciendo la justicia de Dios. En cierta manera le estaba diciendo, Salomón, saca los obstáculos. Este varón puede ser peligroso para tu reino, para la continuidad de la dinastía que iba a seguir por él. ¿No es cierto? Entonces, ¿a dónde lo llevaba yo a mi vida con lo que veníamos hablando anteriormente? Que acá David le dice a Salomón que el reino va a estar en sus manos si él guarda sus mandamientos, que se comporte como hombre, como varón, que aprenda a tomar decisiones, que aprenda a hacerse cargo, de las cosas que tiene que tomar decisiones, de lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Cuántos se hacen cargo aquí? Y hacerse cargo es sacar eso que puede impedir que mi propósito se cumpla. Por eso entiendo yo, de mi entendimiento, que era la orden de eliminar a esta persona. No era pagar mal por mal. Y entonces, ¿a qué punto voy? Siempre va a haber quien quiera impedir que tu propósito se cumpla. Pero el ser hombre, conforme al varón, a la altura de Yeshua, es saber tomar decisiones. Es saber hacerme cargo de las circunstancias. Saber que Dios está conmigo y que yo puedo hacerme cargo de las circunstancias. Empezar a sacar eso que representa un peligro para mi llamado. Y puede ser trabajo, puede ser familiares tóxicos, puede ser todo aquello que ocupa nuestra vida y nos hace a veces no congregarnos, nos hace a veces no tener tiempo, le damos tiempo a estas cosas y no nos ocupamos de estudiar la Torá, no nos ocupamos de buscar la presencia de Dios porque le damos más tiempo a cosas. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo, sé hombre, se saca del medio lo que impida o lo que pueda representar un peligro para cumplir tu llamado, tu propósito. Yeshua aprendió a hacer eso, Yeshua lo hizo. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo decíamos hace un rato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi punto? Joseph le recuerda a sus hermanos las promesas, ¿no es cierto? David le recuerda a su hijo las promesas y le insiste a guardar sus mandamientos, a buscar su presencia y andar en sus sendas. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en este tiempo, anhelar. Y no anhelar, sino poner por práctica en nuestras vidas. Para que realmente, como le decía David a su hijo, seas prosperado en todos tus caminos. ¿Verdad? Después, y ya para cerrar, tenemos a alguien más a punto de morir y recordándole las promesas a sus discípulos. Juan 15:10. Y con esto ya quiero cerrar. Juan 15:10, por favor. No, esperen. Creo que es un poquito antes del 15:10, donde Yeshua llama, el 14. Cuando Yeshua llama a sus discípulos y los llama aparte y anuncia su muerte. Bueno, pero él los llama a sus discípulos, a ver, yo lo tenía anotado por aquí. Sí, Juan 14:15 creo que es. Vamos a ver, si no lo busco yo acá. Juan 14:15.
¿Cómo? Ahí está. Bueno, creo que estoy medio confundido. Sí, ese es. ¿Lo puedes leer, Ariel, por favor? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo que Él iba a morir, pero también les recordó y les dio esta promesa, que no nos dejaría solos, sino que enviaría un consolador. Amén. Alguien que nos acompañe, que sea nuestro compañero en nuestros momentos de angustia, en los momentos difíciles. Yeshua lo prometió. Entonces, amados, es tiempo de ser un varón, de ser un hombre, pero no como el sistema quiere, un hombre que se hace cargo de las circunstancias como lo haría Yeshua, como lo hizo Joseph, como lo hizo David. Y eso es lo que el Eterno me daba hoy, que realmente aprendamos a vivir en sus caminos, a vivir, a caminar por su senda, no a conformarnos con lo que estudiamos, sino a ponerlo por práctica. Y que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para realmente poner por obra todas las cosas que el Maestro nos enseñó. Y sobre todo a cumplir esa gran comisión que Él nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Los bendigo. Gracias.